gusto para mí poder llegar hasta ti a través de este medio. Y quiero comentarte que hoy estaremos hablando acerca de la oración, cómo platicar con Dios. La verdad que desde tiempos inmemoriales la gente ha tratado de conectarse con el Creador, desde la gente que no eran creyentes, que no conocían al Dios verdadero, pues se crearon sus propios dioses y han estado tratando de conectar con lo espiritual. Algo nos dice dentro de nosotros que existe un ser supremo, y la verdad es que no estamos equivocados. Dios existe y Dios ha puesto en su libro la enseñanza adecuada para que nosotros podamos hablar con Él eficazmente. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hoy queremos aprender acerca de hacer oraciones eficaces, o sea, oraciones efectivas, oraciones que cumplan con su propósito. Aunque la gente piensa que cuando hablamos de oración es hablar de pedirle a Dios, pero la oración es mucho más que pedirle a Dios. Primero, quiero decirte que la oración es importante. Lo entendemos por todos los ejemplos de hombres de Dios en la Biblia, que estos hombres estuvieron hablando, estuvieron platicando con Dios. Por ejemplo, Génesis 4:26 nos dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El mismo Jesús también estuvo orando. Por ejemplo, Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Sabes? Él fue al monte a orar, a pasar tiempo con su Padre Celestial. Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él pasó un tiempo especial platicando con su Padre. Sin duda, cuánto más nosotros deberíamos también de orar. Jesús mismo nos enseñó y Jesús mismo concluye que hemos de orar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 7 y luego el versículo 9, dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si observas en todos los énfasis que estuvimos haciendo, Cristo dice: cuando ores, ora a tu Padre en secreto, y orando, y vosotros pues oraréis así. O sea, en estos breves versículos, Cristo da por sentado que nosotros vamos a orar. Y de hecho, el tener comunión, el tener relación con nuestro Padre Celestial, pues es el sentir más común de todo hijo de Dios que ha nacido del Padre. Así que la oración es importante. Pero ¿por qué es importante la oración? Y esa pregunta te la vuelvo a hacer. ¿Por qué es importante la oración? Mucha gente no ora porque no cree que es importante. La oración se entiende desde la plataforma del dominio que Dios le entregó originalmente al hombre. En Génesis capítulo 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Dios coloca aquí en este pasaje, Dios coloca su palabra por encima de sí mismo, sometiéndose así a los mandatos de su propia palabra. En esta palabra que acabamos de leer, Dios le dijo que al hombre le iba a dar señorío, que al hombre le iba a dar dominio, y eso es muy importante. O sea, cuando Dios dice que le da dominio al hombre y que le da señorío al hombre, Dios mismo se somete a su misma palabra, respetando ese señorío que Dios le ha entregado al hombre. Dios mismo es la palabra. Dios mismo es el verbo de Dios que se hizo carne. Toda ley de Dios, y eso queremos enfatizarlo,
toda ley de Dios es una ley para Dios mismo. Por lo tanto, basándonos en el señorío que Dios le entregó al hombre, cuando Dios dijo, señoré, él, el hombre, no dijo, señoreemos nosotros con el hombre. Dios dijo, el que tiene el señorío de la tierra es el hombre. En base a la declaración que Dios le dio al hombre, en la que le dijo, señoré, se desprenden algunas leyes principales que rigen la comunicación del mundo natural con el mundo sobrenatural. Y estas son las 7 leyes que se desprenden de esa palabra que Dios dijo, y señoreé. Número 1. La autoridad legal para dominar la tierra fue dada solamente a la humanidad. Nadie más tiene autoridad legal para dominar la tierra, ni aun Dios. La autoridad legal le fue entregada a la humanidad. O sea, usted tiene autoridad legal sobre su familia. Yo tengo autoridad legal sobre mi familia. ¿Sí? Número 2. Dios no se incluyó a sí mismo en la estructura legal de la autoridad sobre la tierra. O sea, Dios se excluyó, no se incluyó como el que iba a tener autoridad legal sobre la tierra. Tercer ley, el hombre pasó a ser el mayordomo legal del dominio sobre la tierra. Somos los mayordomos legales. 4. El hombre es un espíritu con un cuerpo físico. Por lo tanto, solo los espíritus con cuerpo físico pueden legalmente funcionar en la tierra. Dios no puede funcionar legalmente en la tierra porque es un espíritu sin cuerpo físico. Satanás no puede legalmente gobernar la tierra porque es un espíritu sin cuerpo físico. Tú y yo somos espíritus con cuerpo físico y somos los que tenemos la autoridad legal para funcionar en la tierra. Cualquier espíritu, quinta ley, cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Tanto Dios como Satanás es ilegal en la tierra. Tú mismo tienes la autoridad legal sobre la tierra. Dios no tiene la autoridad legal sobre tu hogar, sobre tu familia o sobre lo que tú gobiernas o administras. Dios no va a intervenir a menos que Dios sea invitado a hacerlo. Hay mucha gente que nunca invita a Dios a su vida y luego pasan ciertos desastres, ciertas calamidades y le reclama a Dios. Pero Dios no puede intervenir en tu hogar, Dios no puede intervenir en tu vida, Dios no puede intervenir en tu familia a menos que tú invites a Dios a hacerlo. Y eso lo hacemos a través de la oración. Por eso es importante la oración. Sexta ley, cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. O sea, lo que Dios va a hacer en tu hogar, lo va a hacer a través de ti. Lo que Dios va a hacer en la iglesia, lo va a hacer a través de nosotros. Lo que Dios va a hacer en la sociedad, lo va a hacer a través de un hombre, a través de varios hombres, a través de mujeres. Dios siempre, cuando va a hacer algo, siempre se pone de acuerdo con alguien, un ser humano, para poder lograrlo. Cuando iba a rescatar la raza humana, cuando había tanta maldad en el tiempo de Noé, Dios levantó a Noé. Cuando Dios quería formar la nación de Israel, pues Dios levanta a Abraham. Siempre que Dios quiso hacer algo, siempre es que Dios levantó un hombre para junto con él poder hacerlo. Cuando Dios nos quiso redimir, se tuvo que hacer hombre. Cristo Jesús se hizo hombre para poder salvarnos. Entonces, para que Dios intervenga en tu vida, te necesita primeramente a ti. Para que Dios intervenga en tu hogar, te necesita a ti. Número 7, Dios mismo, quien es un espíritu sin cuerpo físico, se sujeta a esta ley. Y hay ciertas aseveraciones que son el resultado de estas leyes. Por ejemplo, la autoridad legal en la tierra entonces está en manos de la humanidad, no en las manos de Dios. Dios no es responsable de lo que pasa en el mundo. El mundo es responsable del ser humano. Pero no hablemos en esas dimensiones. Hablemos de tu hogar, de tu familia, de tus finanzas. O sea, todo lo que está administrado por ti depende de ti. Y Dios no va a hacer nada a menos que lo invites a intervenir. Y si no invitamos a Dios a intervenir, Él no podrá hacer nada. La autoridad legal de tu vida y de tu familia está en tus manos. El Creador, debido a su integridad, no va a violar la ley de su palabra. Nada ocurrirá en el reino terrenal sin el permiso activo o pasivo del hombre, quien tiene la autoridad legal. Tanto Dios como el maligno necesitan tu autorización. ¿Cómo autorizamos que Satanás intervenga en nuestro hogar, en nuestra vida? A través del pecado le abrimos una puerta.
es la invitación para que Él afecte nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos para que Dios intervenga en nuestro hogar? A través de la oración, a través de la invocación a Dios, causamos que Dios pueda intervenir en nuestra familia, que Dios pueda intervenir en nuestro hogar. El Creador y los seres celestiales no pueden interferir en el reino terrenal sin la cooperación o el permiso de la humanidad. Dios siempre necesita de alguien humano para poder hacer una obra aquí en la tierra. Dios debe obtener el acuerdo y la cooperación de una persona para lo que Él desea hacer aquí en la tierra o en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Dios necesita tu cooperación para poder intervenir. Entonces, estas leyes y conclusiones son indispensables para entender la naturaleza, el poder y el propósito de la oración. Necesitamos entenderlo. En base a lo que anteriormente hemos dicho, podemos concluir diciendo que la oración es darle permiso y el derecho a Dios para interferir en los asuntos terrenales. La oración es darle al cielo licencia terrenal para la interferencia celestial. La oración es darle al cielo licencia terrenal para influir en la tierra. Eso es la oración. La palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, la palabra dice: si se humillaren mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Dios va a sanar tu vida, Dios va a sanar tu familia, Dios va a restaurar todas las cosas. Cuando te humilles, cuando nos humillemos delante del Señor, cuando invoquemos el nombre del Señor por medio de la oración en nuestros hogares, en nuestra vida, cuando la oración se nos vuelva un hábito y que tú y yo podamos orar y que tú puedas orar en tu casa y orar con los tuyos y orar tú a solas también. Cuando la oración se te vuelve un hábito, vas a ver a Dios haciendo cosas en tu vida, porque la oración estás invitando, a través de la oración invitas que Dios se pueda manifestar en tu vida. Dice la palabra en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Mientras queramos que Dios intervenga en nuestra vida, hasta entonces vamos a orar. El día que dejemos de orar, Dios entenderá que ya no deseamos que Él intervenga en nuestra vida. Efesios 6:18, el apóstol Pablo hablando dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También dice en Mateo 16:19, Cristo hablando a Pedro le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, esto habla de ti y esto habla también de mí. Al creyente Dios le da las llaves, y todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado a través de la oración. Luego Mateo 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez te digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, la oración es tan poderosa, es tan importante, pero más todavía cuando nos reunimos 2 o 3 y nos ponemos de acuerdo para orar. Es por eso que en la iglesia hay grupos de oración. Las mujeres oran, los hombres oran. Tenemos horarios definidos para orar, y es importante reunirnos porque así vamos a ver la mano de Dios. Dios nunca hizo nada en la tierra sin la cooperación de un hombre o de una mujer. Nunca Dios hizo nada en la tierra sin la cooperación de alguno de ellos. Dios tampoco hará nada en la tierra si no es en respuesta a la oración de alguien. Eso lo mencionó John Wesley, un gran hombre de Dios, que él miró cosas de Dios poderosas. Dios responde a la oración de sus hijos. Yo personalmente te puedo dar testimonio de todas las veces que el Señor ha respondido las oraciones. No importa cuán difícil sea la situación, siempre que clamamos, siempre que oramos, siempre que Dios responde. Y tantas personas que podamos dar testimonio de la fidelidad de Dios a través de la oración. Clama a mí y yo te responderé. Es una promesa en Jeremías 33:3. Y yo quiero invitarte para que tengas un hábito en tu vida de hablar con Dios, de platicar con Dios. Ahora bien, hay tipos de oración. Hay oración
al principio de esta grabación, te dije que mucha gente relaciona la oración solamente con la petición, pero hay varios tipos de oración. Pedir no es solamente el único tipo de oración. Hay la oración de comunión o adoración, es un tipo de oración, la comunión. Ahí yo no le pido nada a Dios, ahí lo amo, lo adoro. Es como tú que eres padre o madre, ¿qué padre sientes cuando tus hijos vienen y te abrazan y te dicen te quiero mucho? Esa vez no fueron a pedirte nada, esa vez fueron a abrazarte y a decirte que te aman. Esa es la oración de comunión. Cuando yo no le pido nada a Dios, cuando yo voy y le digo a Dios que lo amo y le agradezco por lo que ha hecho por mí. La palabra dice en Salmo 104, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es como entramos a la presencia de Dios. Nunca empieces una oración pidiéndole a Dios. Siempre empieza la oración. La forma correcta de iniciar una oración es dándole gracias a Dios. Acuérdate, haz memoria. No importa, hay ocasiones que nos han pasado cosas malas, pero en medio de todas las cosas malas que nos han sucedido, hay cosas muy buenas que nos han pasado. Recuerda esas cosas y aprendamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? El segundo tipo de oración es la oración de petición. Dice la palabra Mateo 21-22, todo lo que le pidas en oración, creyendo lo vas a recibir. La oración de petición, sí, Él es un Padre amoroso. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos, Él quiere que estemos bien. Dice la palabra, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. O sea, Dios quiere darte buenas cosas porque Él es un buen Padre. Y si tú se lo pides, sin duda que te lo va a dar. El tercer tipo de oración es la oración de intercesión, donde no le agradeces, donde no le pides, sino que intercedes a favor de alguien. Cristo nos enseñó esa oración en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso es poderoso. Y luego también existe otro tipo de oración, la oración de confesión o la oración de declaración. Hay un nivel de fe donde no llegas para solamente pedirle, hay un nivel de fe en donde tú te levantas para declarar, para ponerte de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es importante que declaremos, es importante que hablemos lo que Dios dice de las circunstancias. Marcos 11:22-24 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero dice algo bien importante, dice, tened fe en Dios. Y dice, porque de cierto digo que cualquiera que le diga a este monte, o sea, dile, háblale al problema, dile lo que Dios dice en su palabra. Hay enfermedad, háblale a enfermedad lo que dice la palabra. Y la palabra dice, Isaías 53 dice, por las llagas, dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso decláralo. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por sus llagas yo soy sano. Vamos a empezar a declarar lo que Dios dice. Hay una circunstancia negativa en tu hogar, hay un familiar, hay un hijo, hay una hija que están en adicciones, están en algún tipo de vicio. Pues tú empiezas a declarar lo que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo declaro que mi hijo es salvo en el nombre de Jesús, que mi hijo sirve al Señor. Recuerdo ahorita el testimonio de una mujer, madre de un guerrillero en Guatemala. Y este hombre era un asesino. Y este hombre en cierta ocasión herido y enfermo fue a ver a su madre. Y cuando llegó a ver a su madre, resulta que su madre antes practicaba la hechicería. Pero cuando llega a ver a su madre, no hay ídolos, no hay hechizos, no hay cosas de hechicería. Su madre se había convertido a Cristo. Y él maldijo a su madre porque su madre era cristiana y no hechicera. Y él dio la media vuelta y enfermo se fue. Pero cuando él dio la media vuelta y se fue, su madre declaró esto y dijo, hijo mío, no me voy a morir sin verte predicando un día la palabra de Dios. Sabes que ella ciertamente murió, pero antes de que ella muriera, este hombre de nombre Eduardo Pérez se convirtió y ahora es un pastor que predica la palabra de Dios.
La fe de una madre es poderosa. Y la intercesión de un padre es poderosa. Bendiga a sus hijos a través de la oración, a través de la declaración en oración. Diga lo que dice la palabra y no lo que los ojos suyos estén viendo. Ahora bien, esos son los tipos de oración. Pero ¿cómo orar? ¿Cómo vamos a orar? Oramos con confianza, o sea, oramos con fe. O sea, necesitamos desarrollar fe. La confianza se genera por medio del estudio de la palabra. El próximo video que te enviemos voy a enseñarte a leer la palabra. Cuando tú quieres desarrollar fe, o sea, tú quieres desarrollar confianza en Dios, entonces tú lees la palabra. La Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si tú tienes fe, tú vas a orar con confianza. ¿Y cómo sabes que tienes fe en la oración? ¿Cómo sabes que la fe está funcionando? Porque cuando tienes un problema, digamos una situación de salud, cuando estás enfermo, o cuando alguien de tu familia está enfermo, y tú estás leyendo la palabra, y tú tienes fe, tú tienes paz. Cuando tú estás turbado, la fe no está funcionando. Ana, la madre de Samuel, en primer libro de Samuel capítulo 1, fue turbada a orar, preocupada porque no podía tener un hijo. Y ahí clamó al Señor y el sacerdote le dijo, vete en paz y el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. Y dice la palabra que esta mujer se levantó y ya no estuvo más triste. Llegó atribulada, pero ya cuando se fue ya no estaba más triste. O sea, ya la fe estaba funcionando. Muchas veces vas a llegar abatido en oración, pero mientras estás orando recuerda la palabra de Dios y esa palabra va a causar fe en tu vida, de tal forma que la paz va a conquistar tu corazón. Y cuando la paz conquiste tu corazón ya está hecho, solamente aprende a darle gracias a Dios. Oramos con confianza, o sea, oramos con fe. ¿Cuál es el código de la oración? El código de la oración es este, Juan 14:13. Y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, tú no vas delante de la presencia de Dios con tus propios méritos. Señor, escúchame porque, en mi caso, yo soy Mario Coronado, escúchame. No, Dios no me va a escuchar porque yo soy Mario Coronado, ni por lo que yo haya hecho, ni porque yo he sido pastor, ni porque he orado sobre enfermos y han sanado, ni porque he aconsejado a tantas familias. Dios no me va a atender por las obras que he hecho. Dios me va a atender cuando yo reconozco la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él me va a escuchar, Él me va a atender. Porque me vuelvo digno entonces, porque voy en el nombre de Jesús. Aprende a ir en el nombre de Jesús. Siempre que ores, ora en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el modelo de la oración? El modelo de la oración es el Padre Nuestro. Ahí nos dice, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la primera parte, adoramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Establecer el reino de Dios, que Dios gobierne. Que Dios sea el Señor en tu hogar, en tu vida, en tu familia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración de petición, donde le pedimos que supla nuestras necesidades. Y también perdonamos a los que nos han lastimado. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O líbranos de la tentación, ¿verdad? Le pedimos a Dios que nos guarde. Y terminamos adorándolo, porque tú vives el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y termino con esto. Recomendaciones pertinentes para que ores. Pide ayuda al Espíritu Santo, Él está contigo. Te hablaré de esto más adelante. Habla con el Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Dios está contigo a través del Espíritu Santo. Cristo lo mandó, después que Él ascendió al cielo, Él mandó al Espíritu Santo y bautizó a los apóstoles en Pentecostés. Y desde entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Él es nuestro ayudador, Él es el Paracletos, Él es el ayudador. Él vino para estar contigo, para ayudarte. Siempre que tú vayas a orar, ve con un corazón dispuesto a recibir. Perdona si hay alguna ofensa. Que la oración se convierta en un hábito. Hazlo en un lugar cómodo. E incluye música que adore a Dios. O sea, música que glorifique al Señor. Y sin duda va a ser un tiempo realmente poderoso. Haz de la oración un hábito. Y va a ser un hábito ver a Dios moviéndose poderosamente en tu vida. Te amo, te bendigo y declaro la mano de Dios sobre tu vida.
permíteme hacer una oración por ti. Padre, gracias te doy por estas personas que están mirando, Señor, este video. Y yo te pido que tú les bendigas, específicamente a esta persona que está mirando. Yo te pido que tú le bendigas en el nombre de Cristo. Yo te pido que tu mano de poder esté sobre su vida, Padre. Y que Espíritu Santo, tú le atraigas para tener un tiempo de calidad contigo. Que esta persona, mi hermano y hermana que está mirando, Señor, este video, que puedan tener, Señor, una revelación con respecto a la oración. Que ellos sean personas que sepan invocarte, Señor, sobre sus vidas y que ellos aprendan a ver tu mano de poder. Como su pastor, les bendigo y declaro el bien tuyo sobre ellos. En Cristo Jesús. Amén.